municipales. Hago una propuesta a los portavoces que es de modificación del orden del día, que es que pasemos a debatir inicialmente el punto número 10, vista que hay personas interesadas, antes del resto de puntos que son modificaciones. El punto número 10 puede generar más debate y para no tener aquí durante más rato a las personas interesadas, pido que se debata antes el punto número 10 y luego debatiremos el resto. ¿Alguna objeción por parte de los portavoces? Pues se pasa a debatir el punto número 10, que es la modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias en el sector 5. Tiene la palabra la portavoz del equipo de gobierno. Una vez visto los informes técnicos y jurídicos emitidos por los equipos técnicos de la Oficina de Gestión Urbanística de la Comarca de Trujillo, con fecha de 11 de septiembre del 2014, en donde se señalaba la legislación aplicable y el procedimiento a seguir durante la tramitación de la modificación puntual de las normas subsidiarias de Trujillo correspondiente a la número 17. Asimismo, se propone a esta sesión plenaria el siguiente acuerdo: aprobar inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias número 17 y, asimismo, abrir un plazo de información pública por un periodo de un mes, publicándose en el Diario Oficial de Extremadura y un periódico de amplia difusión en nuestra comunidad autónoma. Asimismo, pedir los correspondientes informes a las administraciones sectoriales que sean afectadas por esta modificación de las normas subsidiarias municipales y comunicar esta modificación a los propietarios de los terrenos afectados por la misma y que figuren como tales en el catastro a los efectos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 15/2001, Ley del Suelo y Ordenación del Territorio de Extremadura, así como también suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente durante el periodo de su tramitación. Por hacer una explicación de lo que es la modificación puntual de las normas subsidiarias 17 o sector 5, sabemos que esto es una cuestión que se remonta en sus inicios al año 2006, pero que consiguientemente, es decir, todo ese sector que fue delimitado a través de una agrupación de interés urbanístico, con posterioridad y después de ires y venires entre los propios afectados, se reconoció a través de distintas sentencias judiciales, en concreto 3 declaraban la nulidad de todo ese sector 5 y consiguientemente determinaban la necesidad de que se hiciese una nueva delimitación de la zona de acuerdo a lo que establecen las propias sentencias. Por lo tanto, es decir, lo que se somete hoy a debate, a votación, es esa modificación puntual y ese planteamiento de esa nueva ubicación del sector, de esa nueva delimitación del sector, de acuerdo a lo que dicen las sentencias judiciales, como decía, esas 3 sentencias judiciales del año 2009, pero también a lo que marca la legalidad urbanística vigente en el momento, no solamente a las normas subsidiarias, sino también a la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento de nuestra comunidad autónoma. En turno de intervenciones, señor portavoz de Izquierda Unida, SIEX. Gracias, señor alcalde. Bien, en un tema complicado y difícil, nosotros vamos a empezar por reconocerles valentía y arrestos para poder tratar este tema. Era un tema que estaba sobre la mesa desde hilo tempore y bueno, se trata de regularizar una situación que a todas luces se encontraba en una situación, yo no digo ilegal, pero sí alegal, cuando menos, una situación cuando menos extraña. Explicada en la comisión la modificación que se nos plantea, a nosotros no nos parece del todo mal. Sin embargo, no es lo que nosotros haríamos. Reconozco que no es la modificación que nosotros haríamos. Entendemos que podría ser manifiestamente mejorable, pero alguna solución hay que dar. Creemos que lo que vamos a aprobar hoy es la nueva delimitación del sector solamente, no el desarrollo del sector, sino cómo queremos que se delimite el sector. Y en ese sentido nosotros sí le vamos a apoyar en esta propuesta, aunque le reconocemos que el desarrollo posterior que haya que hacer del sector, pues ahí vamos a encontrarnos con algunas dificultades y con dudas por nuestra parte. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Bien, una aclaración. ¿Hablamos de delimitar o de la modificación ya que se presentó o sea, lo que se presentó en comisión, ¿no? La modificación en comisión, sí. Vale. Es solamente una aclaración, la delimitación ya la teníamos. Bien, bueno, otro tema importante, yo creo que hoy el pleno es de estos que
que da gusto, ¿no?, de venir y debatir y hablar, aunque se alargue un poco en el tiempo, ¿no? Hablaba antes, al principio, de dos asuntos que se habían enconado un poco, como era la RPT y el tema de la basura, y ahora hablamos de, para mí, dos temas importantes: el tema económico y el tema de urbanismo, que yo creo que son dos temas que, con todo mi respeto, creo que por parte del equipo de gobierno nos han tratado bien en esta legislatura. El tema económico, recuerdo hace muy poquito, cuando nos dieron la posibilidad, con el tema del pago a proveedores, de poder alargar el plazo, y nosotros defendíamos como Grupo Socialista que, aunque tuviéramos que pagar un poquito más de intereses, sí podíamos estar más capitalizados y hacer frente, por ejemplo, pues a temas como el de la basura, empleo, etcétera, etcétera. No nos hicieron caso, evidentemente, ustedes tenían otro tipo de criterios, pero bueno, con el tema del urbanismo nos pasa igual. 17 modificaciones llevamos en lo que va de legislatura. Y esta es complicada, y quiero que se entienda también porque quizás, y algunos de ustedes saben que yo soy no parte implicada, pero sí es verdad que tengo ciertas razas, ¿vale? Entonces quiero ser, desde mi punto de vista, lo más aséptico posible, pero sí creo que debo de aclarar cierta situación. En principio, la modificación no la vemos coherente. Lo digo, y voy a basar las cosas en 4 puntos que van a ser sencillos. Lo primero es que estamos limitando el desarrollo industrial de Trujillo. Es decir, Trujillo, como suelo industrial, esa bolsa de suelo industrial que se desarrolló en su momento en el PGU, que se aprobó en el año 2000, yo creo que era muy importante, ¿no? Porque hay muchas industrias, y yo así lo quedaba de manifiesto dentro de la propia comisión, que no quieren el polígono, porque son tipos de industrias especiales, pues, llámese, pues, talleres, almacenes, la distribución de alimentos, etcétera, etcétera, que no se van a ir a un polígono industrial, quieren estar dentro del propio municipio por la cercanía que pueda tener con los ciudadanos que se puedan desplazar, en este caso, a Antonio. Con lo cual, cuando se hace el desarrollo y toda esa bolsa de suelo se queda como industrial terciario, me parece que era, bueno, pues yo creo que en principio se hizo bien, ¿no? Hay que tener también en cuenta que Trujillo, yo creo que por suerte, pues cuenta con unas grandes bolsas de suelo urbano, que ahora mismo no recuerdo, pero yo creo que podemos estar aproximadamente, para desarrollar, cerca de 2.000 viviendas entre el suelo que hay, entre el eje que hay entre Huertas Trujillo, llámese la carretera de Guadalupe o llámese lo que está junto al Tanatorio de la Victoria, ¿no? Es decir, ahí tenemos bolsas de suelo urbano importantísimo. Y sí es verdad que vamos a tener cierta necesidad de suelo industrial en lo que es el centro de Trujillo. Pero me preocupa aún más otra cosa, y es que, tal y como se ha hecho el desarrollo actual, vamos a ver que industrias que llevan ahí 20 o 25 años se van a ver vistas involucradas en esas modificaciones, con lo que lleva consigo. Es decir, allí hay industrias, como bien saben, talleres que llevan 15, 20 años allí, y que ahora, una vez que se ha hecho la modificación esta, van a tener que aportar, en parte proporcional, suelo y dinero a lo que es la urbanización en general de la zona que se está desarrollando. Eso es complicado, porque claro, a una persona que lleva ya 20 o 25 años instalada, que está desarrollando su trabajo, ahora en las condiciones en las que estamos, las condiciones económicas que estamos atravesando, decirle que tienen que aportar dinero o tienen que aportar suelo, eso es complicado. Y eso me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque en un momento dado a alguien se le puede ocurrir que vía judicial cierren todas y cada una de las actividades que hay allí. Me preocupa mucho, de verdad. Y no es alarma social, no es alarmar. Es que es verdad que se puede producir. Se puede producir, ¿por qué? Porque estamos viendo que según se va a desarrollar, va a haber personas que se noten más beneficiadas que otras. No, señora concejala, se lo tengo que decir. Yo creo que lo mejor es ser claro y hablarlo en este salón de pleno, que es lo lógico, ¿me entiende? Entonces, eso puede ocurrir. Yo, si quiere, soy el rabo del diablo, pero tendré que decirlo, igual que antes le decía lo que le decía anteriormente, ¿no? Yo creo que hay que decirlo, y eso puede acarrear unas consecuencias negativas.
Cuando yo personalmente, como portavoz del grupo, nos reunimos con las personas que han llevado a cabo la modificación, y yo les hacía otro planteamiento, un planteamiento que ellos no dijeron que no se pudiera hacer, sino que nos íbamos a dilatar más en el tiempo, que era dividir el sector 5 y actuar sobre donde tenemos el problema, que yo creo que de verdad que es lo más consecuente. Lo digo de verdad, creo que es lo más consecuente. La división del sector 5, actuar sobre donde estamos actuando. ¿Qué tenemos que irnos? ¿3 meses más? ¿2 meses más? Es que yo creo que esto no nos va a solucionar. Igual que antes le decía con el tema de la impugnación sobre el tema de la basura, es que yo creo que esto nos va a acarrear mucho más problemas, y le va a acarrear más problemas a ustedes, de verdad, no a la oposición, que nosotros somos la oposición, sino nosotros lo que queremos es tratar de que no tengan problemas ustedes y que el ayuntamiento, evidentemente, no sufra ningún tipo de problema, ningún tipo de agravio. Pero tal y como se está planteando esta modificación, creo que vamos a tenerlo y van a tenerlo ustedes de manera seria, y nos vamos a dilatar en el tiempo, y va a acarrear unos problemas que quizás ustedes no han visto en su justa medida. Porque, le vuelvo a repetir, a un señor que lleva instalado allí 30 años con su negocio, decirle que ahora, por una modificación que hemos hecho, resulta que tienen que aportar terreno y dinero, es que es muy complicado, de verdad que es muy complicado decirlo. Entonces, van a decir que siempre digo lo mismo, lo dejé encima de la mesa, vamos a verlo de alguna manera que podamos intentar arreglarlo, pero que no compliquemos más aún la situación, que yo creo que es lo que se va a producir con esto. Aparte, y yo no voy a entrar en detalle, creo que es injusto, la verdad. Sinceramente, creemos desde el Grupo Socialista que es una modificación injusta. Nada más y muchas gracias. Señora portavoz del equipo de gobierno. Pues yo, empezando por lo que usted ha finalizado, injusto es cómo se hizo aquel sector. Eso es lo injusto. La injusticia parte del origen, y hay que contar a los ciudadanos la verdad, señor Acero. La verdad, a usted le puede parecer injusto, pero injusto es, pregunte usted a todos y a cada uno de los afectados si no le parece una injusticia que durante todos estos años las pérdidas económicas que han tenido y las repercusiones y efectos sociales que ha producido aquella delimitación del sector. Injusto es, claro que es injusto, si es que lo reconocen 3 sentencias del año 2009. Y dice usted ahora que este gobierno va a hacer una modificación de manera, bueno, pues como nos viene en gana y de la manera que nos viene en gana. No. Si es que en la modificación hemos tenido que respetar en primer lugar todas y cada una de las sentencias que han dictado los jueces, 3 en concreto y una del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que dice que aquello no está bien hecho, que aquello no se hizo bien, que no se respetaron los parámetros legales, que no se respetó la equidistribución de las cargas y los beneficios económicos de todos y cada uno de los afectados. Señor Acero, y usted dice, ha empezado haciendo unas matizaciones, dice, yo no soy parte implicada, yo no soy parte afectada. Usted también está en ese sector y está dentro de una unidad de actuación en la que efectivamente tendrá o no tendrá repercusión, pero no deja de tener allí una industria. Y el problema lo tenemos ahora, señor Acero, lo tenemos ahora porque usted también conoce de primera mano que no podemos conceder licencias de obra, que no podemos conceder licencias de actividad. Y no puede usted generar la alarma y la confusión en la ciudadanía cuando con esta modificación puntual lo que se viene es a dar solución a un problema que se arrastra de legislaturas anteriores. En el año 2006 se inician un sinfín de actuaciones para llevar a cabo la delimitación de ese sector y para la constitución de una agrupación de interés urbanístico. Y sucesivamente, en el ir y venir, como decía al principio, se determina y unos empiezan a demandarse contra otros y al final los tribunales le dan la razón. Y dicen que no se habían cumplido ni las distribuciones económicas, ni las cargas, ni beneficios que correspondían a todos y a cada una de las partes afectadas, pero además dice que tampoco se estaban cumpliendo los parámetros legales, es decir, no se estaba cumpliendo lo que es la legislación urbanística. El planteamiento y la modificación que ahora se pretende trata de solventar, en primer lugar, dar respuesta a las sentencias judiciales del año 2009 y que, como decía el portavoz de Izquierda Unida, se necesita valentía para coger el toro por los cuernos y desatollar las patatas calientes que nos hemos encontrado de anteriores gobiernos, claro, de anteriores gobiernos socialistas. Y ahora nosotros, que tenemos la patata caliente encima de la mesa, dice usted que si esta modificación es injusta, si va a dar respuesta o no a los ciudadanos, si les vamos a cargar. No. Yo voy a hacer todas las explicaciones y me hubiera gustado que usted,
hemos tenido una reunión. Mucho antes hemos tenido reuniones los grupos políticos, pero hemos tenido reuniones también en las que hemos citado de manera pormenorizada a todos esos señores a los que usted hace referencia y propietarios de instalaciones, establecimientos y actividades que están allí establecidos de años muy anteriores, y hemos tenido una reunión con ellos y les hemos explicado detalladamente la modificación puntual y cómo no van a ver mermados ni alterados sus derechos ni sus obligaciones. Y ahora lo voy a explicar detalladamente para que lo entienda todo el mundo, porque entiendo que el urbanismo es complejo y la maraña que hay en el sector 5 es difícil de explicar. Puede ser que no compartan pues la oportunidad o la delimitación o la distribución que se está haciendo nuevamente en ese sector 5. Y eso lo puedo respetar, pero no lo puedo compartir. No puedo compartir que usted haga crítica poniendo en duda de si esa modificación o no cumple todos los parámetros legales, que los cumple. Cumple todos los parabienes legales de legalidad urbanística y de coherencia con nuestras normas subsidiarias. En su intervención ha hecho referencia a si con esto vamos a limitar el desarrollo industrial de nuestro municipio. No vamos a limitar el desarrollo industrial, ni mucho menos. Con esta modificación vamos a dar respuesta al problema que tienen todas esas partes afectadas dentro de ese sector. Mire, el planteamiento que se hace es que ese sector o esa delimitación nueva de ese sector 5 se divida en dos grandes subsectores. Efectivamente, el problema de origen, que para eso hay que partir de ahí para entender el porqué de la modificación. Originariamente, cuando se lleva a cabo toda esa porción de suelo y la delimitación urbanística del mismo, allá cuando surgen las normas subsidiarias, se establecía como suelo apto para urbanizar y todo él aparecía como terciario y de ocio. Así aparecía en la delimitación de las normas subsidiarias y curiosamente en la ficha de las normas subsidiarias automáticamente y de manera expresa aparece recogido, se prohibían todos los usos, entre ellos el uso industrial. Por lo tanto, el problema es que lo tienen ahora todas las actividades que están allí establecidas, porque es que a día de hoy como tal, es decir, aquel suelo nunca fue industrial, siempre fue terciario y de ocio, por lo tanto, incompatible con el uso al que se destina y, por lo tanto, fuera de ordenación. Es decir, la modificación lo que va a permitir es compatibilizar los usos, las actividades y los establecimientos que están allí, por un lado, y, por otro lado, hacer una delimitación racional, como le estaba diciendo, con las normas subsidiarias y con el resto de la legislación urbanística. El planteamiento que se hace cuenta con todos los parabienes, como decía, no solamente de esta administración, porque al final nosotros lo que hacemos es aprobar inicialmente y esto lleva un procedimiento administrativo. En nuestra aprobación inicial se van a pedir los informes sectoriales correspondientes y además va a haber un plazo de alegaciones en el que todos los interesados podrán hacer alegaciones a esta modificación, pero al final la decisión última está en el Gobierno de Extremadura, en la Consejería de Fomento, quien en su comisión de urbanismo tendrá que dar el visto bueno a la misma. Y lo que se ha trabajado es de una manera muy coordinada, no solamente desde el Ayuntamiento, Dirección General de Urbanismo y también con los redactores del Plan General Municipal, para que la solución que se plantea sea coordinada y tenga una permanencia en el tiempo. La propuesta de modificación que se plantea y que conocen ya los grupos políticos, plantea la división del sector en dos subsectores. Una zona sería suelo industrial y terciario y, por tanto, permitiría compatibilizar los usos y que todas y cada una de sus industrias, establecimientos que allí están ya ubicados, puedan regularizar su situación administrativa, y otra zona que sería de carácter residencial. Todo ello, dentro de lo que estoy diciendo, es la coherencia y el sentido común de la ubicación, porque suelo industrial efectivamente estamos respetando para que se garantice la estabilidad de las empresas que están allí establecidas y no se ponga en riesgo. Por lo tanto, no se va a cerrar ninguna. Lo que van a conseguir, y se les va a dar la oportunidad, es que puedan obtener sus licencias de actividad, muchas de las cuales no las tienen, o licencias de obras, porque ha sido muchas las personas que se han dirigido a esta administración para hacer ampliaciones, pero por el problema urbanístico que hay no se les podía otorgar licencias de obra y, en definitiva, garantizar también y dar respuesta, como decía, a todos esos efectos sociales que durante todos estos años se han producido en todos y en cada uno de los afectados. Y además me gustaría que conociera usted también de las cartas que recibe esta administración, en la que se ha pedido celeridad.
celeridad al procedimiento. Y es verdad que desde que hemos entrado nos hemos preocupado de este asunto, y también es verdad que es un asunto complejo, con lo cual había que atar muy bien los cabos legales, urbanísticos, las sentencias y las situaciones individuales de todos y cada uno de los afectados. Por eso se han mantenido reuniones directamente con los afectados, con las partes implicadas, con los abogados, para que tuvieran conocimiento y hiciéramos un planteamiento que obedeciera a lo que dicen las sentencias, pero que también dieran respuesta a lo que demandaban cada uno de las personas afectadas propietarias en esa zona. Por lo tanto, el planteamiento que se hace da respuesta a las demandas de las partes afectadas, pero también permite, dar luz verde al desarrollo urbanístico. Una cuestión fundamental, lo que se plantea es la delimitación del sector, como se ha hecho referencia por parte de algunos de los portavoces, no del desarrollo urbanístico, porque lo que se ha cuidado muy mucho en ese planteamiento es que se hagan distintas, dentro de esos sectores, que cada uno se agrupe voluntariamente para que en el día que quiera desarrollar, desarrolle, y por lo tanto no van a necesitar hacer aportaciones económicas. Y todos esos detalles y todas esas cuestiones, le decía, se dieron en esa reunión que hubo, en la que usted también estaba invitado y no pudo asistir por cuestiones personales, pero se dieron todos esos detalles en esa reunión. No va a haber una alteración de los derechos y obligaciones de las partes afectadas, no va a haber un incremento ni de cargas ni de gravámenes, sino lo que se va a hacer es respetar escrupulosamente lo que dicen las sentencias y lo que en su día tenía que haberse respetado y que, sin embargo, se hizo de aquella manera. Por lo tanto, la modificación puntual va a dar respuesta acertada en los términos que los propios interesados han solicitado, pero también dando la oportunidad en ese trámite de alegaciones a que hagan las alegaciones que estimen pertinentes para resolverlas y al final dar respuesta a esto desde el consenso con todos, no solamente la Administración, que es la que tiene que dar solución a este problema, sino también con las partes afectadas. Nada más y mucho. Señor portavoz de Izquierda Unida. Gracias, señor alcalde. Bien, gracias, señora portavoz. De ahí la pregunta mía, ¿no? Si de lo que planteábamos era, vamos a aprobar la delimitación del sector y no el desarrollo del mismo, ¿no? Porque entiendo que el desarrollo del mismo, una vez que esté delimitado el sector, tendrá que ver con los propietarios de cada uno de los sectores cuando se agrupen y decidan desarrollar el sector. Mire, nosotros pensamos que soluciones de parcheo, de tratar de hacer urbanismo a la carta, o parcheo, por llamarlo de alguna manera, pues no son las correctas. Es decir, vamos a coger este cachito que es donde tengo el problema y lo soluciono, luego me va a salir el problema en el otro lado, ¿no? Como cuando uno ve una calle llena de baches y dice, bueno, voy a arreglar solo los baches, pero resulta que esa calle lo que necesita es un arreglo completo. Nosotros entendemos que el sector 5 lo que necesita es un arreglo completo, no un parcheo, no coger una pequeña parte y voy a arreglar esto para tratar de tener contento al personal que está por allí. Y evidentemente cuando se actúa en urbanismo, pues esto es como cuando se juega al Monopoly, alguien sale beneficiado y alguien no. Lógico. Ahora, ¿qué nos preocupa a nosotros? Un planteamiento a futuro. Nosotros sí que nos gustaría que esto estuviera acorde a lo que se está trabajando en el nuevo desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, que no nos encontremos con una situación discorde entre lo que pretendemos hacer ahora y lo que se va a hacer en el Plan General de Ordenación Urbana. Eso por un lado. Por otro lado, ¿que esto va a generar complicaciones? Pues lógico, cada vez que hay una modificación urbanística, pues alguien sale, como decía antes, pues perjudicado y alguien saldrá beneficiado, ¿no? Si nos ponemos a ver quiénes salen perjudicados y quiénes beneficiados, pues a lo mejor resulta que, en fin, puede haber malos entendidos o puede haber planteamientos. Yo creo que no es bueno, ¿no?, hacer política con modificaciones urbanísticas. Y eso por un lado. Y por otro lado, decirles que después del estudio que nosotros hemos hecho de esta modificación, nosotros nos vamos a abstener. No vamos ni a aprobarle ni a negarnos a que se desarrolle esta modificación. Entendemos, y vuelvo a decir lo de antes, que hay que buscar una solución. Nos alegra que ustedes se hayan propuesto solucionar este problema, aunque, repito, no es la solución que nosotros buscaríamos, ¿no? Cuando entremos en el desarrollo de cada uno de los sectores, yo creo que será el momento de pringarnos, el momento de decir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y cómo está, ¿no? Pero inicialmente en la delimitación del sector, repito, nosotros nos vamos a tener para dejar que esto siga su curso. Nada más y muchas gracias. Señor portavoz del Grupo Socialista. Sí. Bien. Brevemente, porque tampoco vamos a entrar en muchos detalles.
En ese sentido, lo que sí le quería decir a la señorita Rubio, que yo he reconocido que era parte implicada, lo he dicho en el Pleno, creo que no lo he ocultado, entonces, bueno, yo quiero tratar el tema porque creo que debíamos de tratarle, porque creo que es un tema importante que afecta a muchos ciudadanos, aunque yo esté afectado en ese sentido también. No me alegra, según se desprenden de sus palabras, que no todas aquellas industrias que están allí ya instaladas no se van a ver afectadas. En cuanto a la reunión que mantuvimos con los técnicos, sí es cierto que nos dijeron que sí se iban a ver afectados, es decir, todo aquel que entrara en el desarrollo propiamente del subsector, en este sector 5, se iban a ver afectados y que fueron palabras textuales del abogado en concreto, que tendrían que aportar pues la cantidad que se viera repercutido dentro del propio desarrollo urbano. El problema, claro que existe el problema, en su momento, bueno, usted ya lo ha recalcado, cuando gobernábamos los socialistas, gobernaban mis compañeros, pues se planteó, se hizo y no se haría bien, y ha habido 3 sentencias, de las cuales todos tenemos conocimiento, que lo que hace que nos replanteemos nuevamente el tema del sector 5, que en un principio yo no tenía ningún inconveniente en que se replanteara, pero no como se ha hecho. Desde nuestro punto de vista, y vuelvo a insistirle, y quizás un poco por deformación profesional, creemos que era importante esa bolsa de suelo, terciario de ocio, o ahora se podía cambiar a industrial, era importante para Trujillo, para los trujillanos, para el desarrollo económico de la ciudad. Se lo digo de verdad, porque hay muchas empresas que no ven bien el irse al polígono industrial, que tenemos un polígono industrial allí para dar y desarrollar, ¿no? Pero que la gente no se vaya. Entonces querían cercanía. No se cumple eso, ya nos ha dicho la portavoz que se dividirá en 2 subsectores. Un sector va a ser suelo industrial y el otro va a ser suelo urbano, donde supongo yo que será para vivienda adosada, algún tipo de vivienda adosada o tal. En fin, eso ya tiene que ser ustedes lo que tienen que dirimirlo, ustedes lo que lo van a aprobar. Nada más, muchas gracias. Señora portavoz. Pues efectivamente la modificación que se plantea no quiere dar una solución de parcheo. Por eso lo decía en la anterior intervención, se ha trabajado de una manera coordinada con los redactores del Plan General Municipal, buscando aquella alternativa que respetara el contenido de las sentencias y la legalidad urbanística, pero que diera respuesta de futuro a la ciudad o al municipio de Trujillo. Por eso el planteamiento de esa división de lo que es el sector 5 y la delimitación, que digo que si se hace un estudio y una comparativa pormenorizada de lo que era la delimitación anterior y la actual, se ha variado poquísimo. Lo que se ha respetado es lo que dicen las sentencias, que afectan fundamentalmente a esa distribución de las cargas y gravámenes que no se respetaron en su día y que, sin embargo, pagaron más unos y se beneficiaron más otros. Así se plantearon las cosas entonces, y eso es lo que ahora tratamos nosotros de evitar y dar respuesta a eso que dicen las sentencias, es decir, que todos se mantenga ese equilibrio en la distribución de las cargas y que no se vean alterados los derechos ni las obligaciones de uno en beneficio de otro. Por lo tanto, la modificación garantiza el equilibrio y en ningún caso va a tener que hacer aportaciones ninguno que no las tuvo que hacer en su día. Y aquellos que lo hicieron en su día, los costes de las urbanizaciones y los costes económicos tendrán que recalcularse una vez que esté planteada la modificación puntual. La modificación puntual, como decía, ha sido trabajada de una manera coordinada y sobre todo lo que se ha buscado es esa compatibilidad de cómo queremos ordenar la ciudad y que el sector 5, dentro de esas limitaciones que teníamos, porque no es fácil trabajar sobre una modificación puntual donde partimos de un montón de limitaciones, sobre todo legales y de sentencias judiciales que dicen que hay que hacerse las cosas como deben hacerse. No es lo mismo trabajar una modificación puntual libremente, es decir, de origen, trabajar con ella de origen, que trabajar cuando ya hay encima de la mesa todos esos condicionantes que te dicen cómo debe hacerse, y además lo que tienes que tratar de garantizar es, bueno, pues dar respuesta, como decía, a también todas esas partes afectadas dentro de ese sector que en su día, bueno, pues se vieron perjudicados por la delimitación que se hizo y que a día de hoy no habían recibido una respuesta.
Desde este punto de vista, decir que claramente, en cuanto no hemos dicho desde este equipo que no sea necesario suelo industrial en nuestro municipio, es decir, el suelo industrial claro que es necesario y gozamos de mucho suelo industrial. Tenemos los 2 polígonos detrás del campo de San Juan y muchas más zonas industriales. Lo que sí es que no se puede tratar de confundir lo que es la ordenación y lo que es la modificación y lo que supone esta modificación puntual con el resto de lo que es bolsas de suelo industrial en nuestro municipio que ya existen. El problema de base, y lo decía antes y lo vuelvo a reiterar ahora para que todos tengan conocimiento de cuál es la situación de partida, es que en esa zona se habían establecido industrias, establecimientos y actividades cuando no eran compatibles con los usos a los que se destinaba. Es decir, originariamente y actualmente todo eso es terciario y de ocio. Es decir, por lo tanto, todas las actividades y las industrias que están allí están en fuera de ordenación. Hubiera correspondido el cierre y eso hubiera sido un gran perjuicio. Lo que trata es de trabajar en una modificación que dé respuesta y regularice la situación de todas esas industrias y actividades. Y así se ha planteado, por eso se divide en 2 partes, una industrial y terciaria y otra residencial. ¿Por qué residencial? Pues tampoco ha sido algo caprichoso, ha sido porque del estudio pormenorizado y en las reuniones que ha habido con los redactores del Plan General Municipal entienden que si al otro lado también hay residencial, si estamos dentro de una de las vías en las que la parte de atrás son zonas verdes y además con la problemática, porque esto llevará aparejado también que en otra sesión plenaria tengamos que tratar la permuta porque se ocupó vías pecuarias, es decir, tendremos que hacer unas permutas de terreno que irá todo eso vinculado a esta modificación puntual. Parece que la coherencia, el sentido común y el uso racional de donde se establecen zonas industriales y terciarias parece que se retroalimentan uno de otro si hay también zonas residenciales, y esa ha sido la razón y ese ha sido el criterio, criterios que, como decía anteriormente, cumplen legalmente, y otra cuestión es esa cuestión de oportunidad a la que se hacía referencia por los distintos portavoces en sus intervenciones. Por lo tanto, la modificación que se plantea va a permitir dar la luz verde, como estaba diciendo, a esa problemática enconada de hace años, va a permitir que demos un paso adelante para que se emitan los correspondientes informes sectoriales, se abrirá el plazo de alegaciones y, en definitiva, se dará respuesta a esa situación enconada desde el punto de vista judicial que, después de esas sentencias del año 2009, no se le había dado una respuesta y que efectivamente es de justicia que se cumpla, y para eso estamos las administraciones, para velar por el interés urbanístico general, dando cumplimiento a lo que las sentencias judiciales dicen cuando anulan las delimitaciones urbanísticas, que en este caso estamos hablando del sector 5 de nuestro municipio. Bueno, por terminar, añadir solamente 2 o 3 cuestiones que yo creo que se han dicho sobre temas generales. No voy a entrar en el fondo del asunto porque evidentemente para eso la concejal de urbanismo ya ha hecho las apreciaciones técnicas oportunas. Sí decir que evidentemente decía el portavoz de Izquierda Unida que no le gustan las modificaciones urbanísticas a la carta, ni a este equipo de gobierno tampoco, Ojalá yo no tuviera que hacer esta modificación urbanística, ojalá no tuviera que enfrentarme a tener que plantear en el Pleno una modificación urbanística que evidentemente pues siempre genera, como usted ha dicho, beneficiados y perjudicados, que siempre genera desacuerdos, o que siempre genera cuestiones que evidentemente no son agradables al gobierno, pero nos obligan las sentencias y nos obliga la responsabilidad a tomar de una vez por todas una decisión sobre esta cuestión, porque ha habido problemas grandes sobre este sector que no hace falta que yo les recuerde a ustedes, porque estoy convencido que muchos de los ciudadanos que han venido a vernos a nosotros como gobierno han ido a verles a ustedes y les han planteado las mismas cuestiones que a nosotros. Pero la realidad es que no es que nosotros digamos que las decisiones que se tomaron anteriormente sean injustas, es que lo dijo un juez. Fue un juez el que dijo que las decisiones tomadas no solo eran injustas, sino que no se adaptaban a normativas, que no cumplía legalidad, y se exigía al ayuntamiento un nuevo planteamiento urbanístico para desarrollar esta zona. Yo recuerdo todavía el pleno que se celebró, y algún compañero mío que se sienta en el banco de gobernadora recordará el pleno que se convocó para aprobar el desarrollo de este sector con todo tipo de prisas y urgencias.
Y yo me cuesta decir esto, pero si hablamos de beneficios y perjudicados, aquel pleno se tomó única y exclusivamente para beneficiar a 2 personas, y una de ellas fue usted, señor portavoz del Grupo Socialista. Y una de ellas fue usted, usted y la empresa que está allí. Fue la única motivación que llevó al anterior equipo de gobierno a hacer esa modificación urbanística que contravenía toda la normativa legal. Que contravenía toda la normativa legal. Y yo no lo acuso a usted. Usted es el beneficiado. Acuso a los que se sentaban aquí anteriormente de hacer eso, porque al final le han perjudicado a usted, han perjudicado a la empresa que está allí y han perjudicado a todo el mundo. Y eso es de lo que se trata. Y ese es el asunto de fondo que aquí hay. Y nosotros ahora tenemos que aguantar el tener que solventar una situación que si se hubiera hecho bien, evidentemente no tendríamos nadie, ni usted ni nadie, que soportar esta situación. Yo desconozco, aunque usted lo crea, cuál es su situación con respecto a la empresa que hay establecida. No sé cuál es su titularidad, lo desconozco, no me dedico a eso, no lo sé. No lo sé, pero lo desconozco, ni quiero entrar en ese debate. Y posiblemente hubiera hasta causas de incompatibilidad para que usted participara y hablara en este debate, pero no lo sé, porque yo sé que usted aquí no está defendiendo en este caso un interés personal. Y lo digo también, O sea, igual que digo una cosa, digo la otra. Usted no está defendiendo aquí un interés personal. Usted está planteando, como plantean las comisiones, una propuesta general sobre el sector. Pero igual que digo una cosa, tengo que decir la otra. Aquello fue una decisión tomada con nocturnidad y alevosía para rápidamente solventar una determinada situación, y a la larga eso ha perjudicado a todo el mundo. Y hoy traemos una propuesta que entendemos es la más seria. Y yo lo que quiero es que queden claras 3 ideas. Nunca aquel suelo ha sido industrial, nunca. Ese suelo siempre ha sido de usos terciarios y de ocio. Siempre, nunca ha sido suelo industrial, con lo cual este gobierno no quita ninguna bolsa de suelo industrial, es suelo terciario y de ocio, que actualmente, bueno, pues está su actividad, y la otra, pues evidentemente tiene un sector, tiene un componente terciario. Industria es otra cosa absolutamente diferente, que tengo mis ligeras dudas de que urbanística y legalmente ya pudiera haber suelo industrial, si no con muchas limitaciones en esa zona, dada la cercanía a las viviendas. Pero no solo eso, que los ciudadanos también sepan que vamos a tener que traer a pleno otra cuestión para solventar esto, que es la ocupación de vías pecuarias, la cesión de terreno para solventar las vías pecuarias, que es la solución arbitraria que se dio en esa zona. Tienen ahora los trujillanos que evidentemente ceder parte de su terreno para devolver lo que se ocupó con vías pecuarias. Así que yo, lecciones en materia urbanística, le garantizo que ninguna, porque el 90% de las modificaciones que tenemos que hacer es para deshacer embrollos que nos hemos encontrado. Si sería más fácil, si se está redactando un nuevo plan general de ordenación urbana, un nuevo plan general municipal, y que el nuevo plan que se apruebe dentro de 4 o 5 años resuelva este tema. Claro, sí, eso es lo más sencillo, y esa podría ser una apuesta de este gobierno, 2 años, 3 años. En el 2013 se ha empezado a redactar un nuevo plan general municipal de ordenación urbana. Ese plan lo puede resolver. Ahora, el plan se puede dilatar en el tiempo 3 años, 4, 5, si hay alegaciones 7, y este problema sigue estando ahí. Y Leclerc seguirá sin licencia, y usted seguirá sin licencia, y los vecinos que están por allí dando una subvención y tienen que justificar una licencia no la tienen. Toda una serie de problemáticas que evidentemente perjudican a todo el mundo. Y ese es el fondo político de este asunto, independientemente de las cuestiones técnicas que haya, que ahora puede ser un sector más grande, más pequeño, menos pequeño, yo en eso no entro, porque créanme que ahí lo que se ha intentado es la legalidad, lo que técnicamente y legalmente sea. Ahora, sí avanzo yo una cosa, por haber escuchado las partes, no vamos a solucionar el problema. Mañana va a haber recursos contra la decisión del ayuntamiento, ya lo sé, pero independientemente de lo que hagamos, lo digo para empezar a delimitar ciertas responsabilidades. O sea, no tenemos la solución, el ayuntamiento no tiene la última palabra. La última palabra la van a tener los jueces, y por lo que ya he escuchado a varias partes implicadas en esta cuestión, mañana empieza una nueva batalla judicial, con lo cual la situación va a quedar retrotraída a lo mismo. Pero claro, entiéndame que no me siento responsable de esa situación, ni se siente este equipo de gobierno responsable del prejuicio que está acusando a esta gente. Estamos haciendo lo posible por solucionar esa situación, pero para eso es como lo de la ciudad, tiene que haber voluntad por todas las partes implicadas.
y cuando uno toma una decisión, y de eso usted también sabe porque es mayor que yo, nunca agrada a todo el mundo, nunca. Si intentamos agradar a todo el mundo, nunca vamos a llegar a una solución. Se toma la decisión que entendemos que es la más justa, que a lo mejor, evidentemente, esa decisión, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, pues unos se ven favorecidos y otros se ven beneficiados, pero nosotros no tenemos ningún interés en que nadie se vea beneficiado ni nadie se vea nadie se vea perjudicado. Queremos que el sector, entendemos, tenga toda la normalidad del mundo y la gente pueda realizar sus actividades allí con normalidad. Ese es el objetivo del gobierno. Que posiblemente a lo mejor también un juez dice que lo que nosotros hacemos tampoco se ajusta a derecho. Entendemos que sí, porque se lleva 2 años trabajando en esto, pero a lo mejor un juez entiende que tampoco esto se ajusta a derecho. Entonces esa será nuestra responsabilidad, pero nosotros vamos a hacer lo que todos los servicios técnicos nos han dicho que es correcto. Y no hay ningún objetivo de favorecer ni beneficiar a nadie, porque no hay ningún proyecto en marcha. Y cuando se hizo la anterior reparcelación y la anterior división y la anterior etcétera, el problema es que había muchos intereses para hacerlo. Y por eso es el problema que hoy hay. Y ese es el problema que hay hoy, que las cosas se hicieron con intereses. Y hoy lo que sí le garantizo es que no hay ni el más mínimo interés por ninguna de los sectores implicados en la cuestión. El que las normas y los técnicos entienden el más justo. Y ese es el que nosotros traemos aquí. ¿Que puede seguir el problema latente en el tiempo? Estoy convencido que sí, es una opinión personal, estoy convencido que sí, va a seguir latente en el tiempo, porque evidentemente ya hay partes que ya han anunciado que van a reclamar judicialmente, con lo cual no vamos a solventar, por desgracia, ni por usted ni para mí el problema, pero no podemos impedirlas que lo hagan, Nosotros entendemos que lo que se ha planteado es la propuesta que técnica y legalmente más se ajusta a las sentencias y más ajusta a la normativa que hay actualmente y a ese futuro desarrollo del plan general, como usted decía. Evidentemente las personas que están desarrollando el nuevo plan general municipal también han tenido mucho que decir sobre esta cuestión. Creo que es suficiente debatido el punto número 10. Se somete a votación la modificación puntual número 17 de las normas subsidiarias del sector 5. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por mayoría.